Dentro del curso de diabetes y enfermedad cardiovascular, organizado por la Federación Argentina de Cardiología y auspiciado por el laboratorio Novo Nordisk Argentina, que como ustedes saben está compuesto por 5 módulos que desarrollan en forma exhaustiva y minuciosa toda la información actualizada sobre esta problemática. Me voy a referir dentro del módulo 3 a la cardiopatía diabética, cómo impactan los nuevos fármacos. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Este grupo colaborativo inglés, auspiciado por la Fundación Británica de Salud, evaluó la sobrevida libre de eventos en pacientes diabéticos comparados con los no diabéticos. Y como ustedes observan en estas curvas, la sobrevida libre de eventos en los diabéticos es significativamente menor que en los no diabéticos. Tanto en hombres como en mujeres, la diferencia es de aproximadamente un 80%. De modo tal que en un individuo de aproximadamente 50 años de edad, la expectativa de vida es un 6% menor que en los individuos no diabéticos. Dentro de las causas de años de vida perdidos, tanto en hombres como en mujeres, las más importantes son las cardiovasculares. Como se observa en el gráfico, entre el 50 y el 60% de los años de vida perdidos se deben a las enfermedades cardiovasculares. Además de lo que ocurre con el cáncer y con las causas no cardíacas ni relacionadas con el cáncer. Es por eso que la diabetes mellitus es una entidad nosológica que debe ser abordada adecuadamente por el cardiólogo y el cardiólogo clínico fundamentalmente. Porque como se ve en este relevamiento epidemiológico de un año efectuado en el sistema sanitario del Hospital de New Haven, Yale, el condado de Connecticut, sobre 80.000 pacientes diabéticos atendidos en un año, el 40% tuvieron enfermedad cardiovascular. Y cuando comparamos quiénes eran los médicos que los atendían más frecuentemente, se ve que el cardiólogo es el que más frecuentemente asiste a estos pacientes. Tanto en los sujetos diabéticos, donde en 2,6 veces más consultan al cardiólogo, como los diabéticos con enfermedad cardiovascular, que tienen una probabilidad 5 veces mayor de atenderse con el cardiólogo, los diabéticos tipo 2 con insuficiencia cardíaca, que se asisten 8,4 veces más frecuentemente con el cardiólogo que el endocrinólogo, y los diabéticos tipo 2 con enfermedad arterial coronaria, que se atienden 6 veces más con el cardiólogo que el endocrinólogo. En los últimos años ha emergido un nuevo concepto para enfrentar este tipo de patologías, que son las enfermedades crónicas cardiometabólicas, basadas fundamentalmente en 2 componentes. Las enfermedades crónicas basadas en la adiposidad, ABCD, y las enfermedades crónicas basadas en el glucocentrismo, la DBCD. En un estadio inicial, 1, de riesgo, la interacción entre factores genéticos, medioambientales, como la intoxicación sonora o la polución ambiental, asociado al comportamiento humano, malos hábitos alimentarios, sedentarismos, generan resistencia insulina. Con el paso del tiempo se pasa al estadio 2 de preenfermedad o enfermedad preclínica, en el cual hay un aumento en la magnitud del sobrepeso con distribución y función anormal de los tejidos grasos, que se expresa como prediabetes.
pasando luego al estadio 3 de enfermedad propiamente dicha, con un mayor umbral de obesidad, un mayor umbral antropométrico y un umbral de alteraciones bioquímicas, los llamados biomarcadores, que se expresa como diabetes tipo 2. Si la evolución natural de estas enfermedades crónicas cardiometabólicas continúa y no es intervenido, pasamos al estadio 4 de complicaciones, donde, como se ven, hay básicamente 3 tipos de complicaciones: las cardiometabólicas biomecánicas, las macrovasculares y las microvasculares. De modo tal que en este estadio inicial de riesgo hay estímulos primarios, como se mencionó, la genética, el medio ambiente y el comportamiento humano, que genera estímulos en las enfermedades crónicas basadas en adiposidad, como son el incremento del monto adiposo, su distribución anormal y su función anormal, y esto genera en las enfermedades crónicas basadas en la glucemia, insulinoresistencia y disfunción de la célula beta, que se expresan cardiometabólicamente como hipertensión arterial y dislipemia. En el estadio 2 de preenfermedad de las enfermedades crónicas cardiometabólicas, el desarrollo de un fenotipo de preenfermedad que se asocia a sobrepeso, circunferencia de cintura aumentada y biomarcadores anormales, que clínicamente se manifiesta como prediabetes y que desde el punto de vista de las enfermedades cardiometabólicas lo podemos observar como la enfermedad arterial coronaria subclínica, la disfunción ventricular izquierda subclínica y el remodelado de la aurícula izquierda. Podemos pasar con la evolución natural a un estadio 3 de enfermedad asintomática temprana, en donde ya se expresan los fenotipos de enfermedad. Desde el punto de vista de la adiposidad, observamos un individuo obeso, y desde el punto de vista de las glucemias, un individuo diabético tipo 2, que clínicamente se expresa con enfermedad arterial coronaria asintomática, insuficiencia cardíaca asintomática y fibrilaciones auriculares asintomáticas. Y lamentablemente, si esto continúa, pasamos a un estadio 4 de enfermedad ya complicada, donde aparecen los síntomas, es la complicación del fenotipo, con alteraciones metabólicas y biomecánicas que se expresan desde el punto de vista de la glucemia por lesiones micro y macrovasculares, y las enfermedades cardiometabólicas con enfermedad arterial coronaria sintomática, insuficiencia cardíaca sintomática y fibrilación auricular sintomática. ¿Por qué hablamos de mecanismos comunes de las enfermedades cardiometabólicas? Porque básicamente con la obesidad y la insulinoresistencia ocurren 2 sucesos centrales: la inflamación y el despertar de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como dijimos, fenotipos determinados activan células dendríticas y macrófagos que a su vez estimulan la inmunidad innata, desarrollando la activación de series o estirpes de linfocitos T, linfocitos activados, que generan daño tisular. Entonces, la obesidad actúa sobre el músculo esquelético, el tejido adiposo, el hígado, y genera insulinoresistencia sistémica e inflamación. A nivel del músculo esquelético hay aumento de la captación de ácidos grasos, activación y reclutamiento de macrófagos. A nivel adipositario hay hipertrofia adipositaria, reclutamiento de macrófagos, incremento en la producción de citoquinas, aumento de la lipólisis y estrés del retículo sarcoplásmico con pérdida de soporte energético. A nivel hepático, esteatosis, aumento de la producción de citoquinas y estrés también del retículo sarcoplásmico. Y por el otro lado, este estado inflamatorio crónico genera activación adipositaria y el adipocito se transforma en una célula activa
que también libera sustancias proinflamatorias, producción de ácidos grasos libres, etc. Todo lo cual afecta el estado de insulinoresistencia y el incremento en la masa corporal. Como ven ustedes, la inmunidad adaptativa, la generación de distintas estirpes o series de linfocitos T a partir de células T helper, genera la mediación de citoquinas efectoras y todas estas estirpes, como ven ustedes, están relacionadas con la promoción de fibrosis al estimular el fibroblasto cardíaco, expansión de inflamación a nivel del músculo cardíaco, disminución de la reabsorción o turnover del tejido colágeno, en consecuencia generan daño tisular miocárdico. Y a nivel vascular generan lo que se llama el triángulo vascular, es decir, estrés oxidativo asociado a inflamación, disfunción vascular. Las comorbilidades como la presencia de alteraciones cardiometabólicas, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, o por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, generan un estado inflamatorio sistémico, lo que lleva al compromiso multiorgánico. Por lo tanto, la activación de la inmunidad adaptativa y de la inflamación no solo afecta el aparato cardiovascular, sino que afecta a todos los tejidos, como ven ustedes, músculo esquelético, aparato respiratorio, etc. Y a nivel vascular genera daño en la pared arterial, disfunción endotelial y a nivel del músculo cardíaco, la transformación de fibroblastos en miofibroblastos con un incremento en la producción de la matriz extracelular, básicamente de tejido colágeno. Y a nivel miocitario, la producción o modificación de la producción de proteínas miocitarias que llevan a la hipertrofia cardiomiocitaria. Por lo tanto, al igual que lo que ocurre en el hígado y en otros tejidos, a nivel cardíaco, diabetes se asocia a la presencia de gluco y lipotoxicidad. Por un lado, la hiperglucemia sostenida disminuye las concentraciones de esta proteína transportadora, que es el GLUT, con lo cual hay menor captación de glucosa a nivel del miocito y menor producción de energía para su funcionamiento, y por el otro lado, inflamación, estrés oxidativo. Y por el otro lado, el incremento de los ácidos grasos libres y los triglicéridos aumenta la captación de los ácidos grasos en el músculo cardíaco, lo que también genera inflamación. De modo tal que en presencia de glucotoxicidad por un lado, lipotoxicidad por el otro, hay incremento de la fibrosis miocárdica con desacoplamiento miocárdico. Esto lleva a la disfunción cardíaca y el desarrollo de cardiomiopatía diabética. Un ejemplo de que el depósito de ácidos grasos libres en el músculo cardíaco es un disparador del daño miocárdico es este estudio realizado en ratas Zucker que tenían de lesión de los receptores y los sistemas enzimáticos que degradan estos ácidos grasos libres. En consecuencia, como se observa, estos animales FAFA tienen significativo aumento de triacilglicerol a nivel miocárdico, que está dado por una reducción de las enzimas que oxidan los ácidos grasos, como por una reducción de los receptores PIPAR-alfa encargados de traducir las señales que esto genera. En conclusión, hay un incremento en los niveles de ceramida, un marcador importante de apoptosis miocárdica y de la marcación de ADN, que se incrementa casi en 20 veces,
indicando que entonces hay apoptosis debida a la acumulación de ácidos grasos libres en el músculo cardíaco. En consecuencia, hay hipertrofia miocitaria, expansión de la matriz extracelular y apoptosis en los pacientes diabéticos. Hay dos modelos o fenotipos de compromiso miocárdico en diabetes tipo 2. El fenotipo restrictivo, que se caracteriza por una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuyo mecanismo es la inflamación endotelial microvascular, con señalización endotelial parácrina anormal, hay hiperglucemia, resistencia a la insulina y lipotoxicidad, y que se expresa en la ultraestructura como una alteración en el volumen de colágeno que se encuentra elevado, con fibrosis reactiva, pero la estructura sarcomeral se encuentra conservada. Mientras que puede desarrollar un fenotipo dilatado con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuyo mecanismo central es la muerte celular miocitaria, explicado por autoinmunidad, y en la ultraestructura, la estructura sarcomeral está dañada, hay una expansión del volumen colágeno muy significativa, pero hay fibrosis de reemplazo de estas células miocitarias muertas, a diferencia de lo que ocurre en el modelo restrictivo. Desde el punto de vista ultraestructural, ambas comparten la rarefacción microvascular coronaria, es decir, la presencia de isquemia coronaria, y la deposición coronaria microvascular de productos avanzados de la glicación, los AGEs. Estos dos modelos difícilmente puedan evolucionar entre sí, a menos que se desarrolle la enfermedad coronaria. En ese caso, el fenotipo restrictivo por isquemia miocárdica a partir de la enfermedad de la macrocirculación se puede transformar en un fenotipo dilatado con caída de la fracción de eyección. Como dijimos, simultáneamente a la afectación de la estructura cardíaca, hay enfermedad macrovascular coronaria. Luego de 10 a 15 años de la enfermedad preclínica, como vimos al inicio de esta presentación, con prediabetes, y el desarrollo de las lesiones iniciales, básicamente las estrías grasas y las incipientes placas ateromatosas, en un periodo de 10 a 15 años se desarrollan las verdaderas lesiones ateromatosas que pueden llevar a las placas complicadas con ruptura de las placas. En ese tiempo, simultáneamente, ocurren los disturbios metabólicos de los que hablamos, los disturbios celulares funcionales y estructurales, la neuropatía cardíaca autonómica y la activación neurohumoral, que llevan a la cardiomiopatía diabética y a la cardiomiopatía hipertensiva. Por lo tanto, debemos tener en claro que son dos procesos que ocurren simultáneamente. La alteración macro y microvascular, la enfermedad macro y microvascular, y la alteración estructural y funcional cardíaca, la cardiomiopatía diabética. Y son los dos rangos de enfermedades que debemos afrontar en nuestros pacientes diabéticos como cardiólogos. De modo tal que cuando hablamos del desarrollo de cardiopatía diabética, existe una multiplicidad de variables a tener en cuenta y una multiplicidad de órganos involucrados, los riñones, el hígado, el páncreas y no solo el corazón. Por un lado, los riñones con reabsorción de la secreción de glucosa y la retención de sodio y agua, es decir, expansión del volumen plasmático, lo que lleva a un aumento de la pre- y la poscarga, el hígado con la lipogénesis, la obesidad y la insulinoresistencia, el páncreas con una disminución de la secreción de insulina y hiperglucemia, y todo esto lleva a inflamación crónica de bajo grado, cambios en las estructuras parietales del músculo cardíaco y disfunción endotelial macro y microvascular, y desarrollo de enfermedad coronaria.
Cuando todo esto ocurre, el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca con los dos modelos que se expresaban: fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida. Existen distintas familias de drogas para el tratamiento de la diabetes mellitus. Por un lado, las drogas insulinosensibilizadoras como la metformina y las glitazonas, las drogas insulinoproveedoras como la insulina, las sulfonilureas y las metiglinidas, las terapias basadas en incretinas como los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de DPP-4, los inhibidores de la absorción de glucosa intestinal como la acarbosa y los inhibidores de la recaptación renal de glucosa como los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores orales de la enzima DPP-4 actúan en el nivel de la degradación de la GLP-1 y la GIP. Frente a una ingesta alimentaria, hay una liberación intestinal de hormonas incretinas, GLP-1 y GIP. Estas hormonas básicamente lo que hacen es estimular la secreción de insulina por un lado y por el otro lado inhibir la secreción de glucógeno. Estas incretinas tienen una vida media muy corta, no más de 2 minutos, son rápidamente inactivadas a sus metabolitos. Los inhibidores de DPP-4 actúan sobre la enzima DPP-4, bloqueando la rápida inactivación de estas incretinas y facilitando su presencia por periodos de tiempo más prolongados en el cuerpo humano. Lamentablemente, estas drogas no han mostrado beneficios en términos de prevención de la enfermedad cardiovascular. Los resultados contradictorios estimularon a la comunidad europea a desarrollar una revisión formal, como vemos en esta publicación, para evaluar toda la información obtenida con los ensayos clínicos controlados de estos fármacos. Y comparándolos contra placebo, se vio que no reducen la mortalidad cardiovascular, no reducen la muerte súbita, no reducen la incidencia de infarto de miocardio y no reducen la incidencia de infarto cerebral. Y por el contrario, por lo menos algunas de ellas incrementan significativamente, en aproximadamente un 24%, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si hablamos en términos de prevención cardiovascular, es decir, prevención de los cambios estructurales cardíacos y de la enfermedad micro y macrovascular, estas drogas no han demostrado beneficios. Durante principios de este año 2020, la Sociedad Europea de Cardiología publicó sus guías para prevención y tratamiento de la diabetes y en una de sus recomendaciones, los inhibidores de SGLT2 como empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina fueron recomendados en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad coronaria o alto o muy alto riesgo cardiovascular para reducir los eventos cardiovasculares con una clase de recomendación 1 y nivel de evidencia A basado en fundamentalmente 3 estudios que evaluaron un punto final combinado de 3 variables: la mortalidad cardiovascular, el infarto no fatal y los ACV no fatal, los estudios EMPA-REG Outcome, el programa Canvas y el estudio DECLARE-TIMI 58 con empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, y mostraron una significativa reducción de este punto final combinado. Por otro lado, basándose en el estudio EMPA-REG Outcome, que mostró una reducción significativa del 32% en la mortalidad por todas las causas, recomiendan también con clase 1 y el mismo nivel de evidencia a empaglifosina en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o alto o muy alto riesgo cardiovascular para reducir el riesgo de muerte. El grupo de recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología
liderado por el doctor Cosentino, basándose en estos 3 estudios centrales sobre agonistas del receptor de GLP-1, los estudios LEADER, SUSTAIN 6 y REWIND, que analizaron también un punto final combinado de mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, analizando liraglutide, semaglutide y dulaglutide versus placebo, en los cuales también se mostró una reducción significativa del riesgo que oscilaba entre el 26 y el 13%, con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia A, recomiendan liraglutide, semaglutide o dulaglutide para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o alto o muy alto riesgo cardiovascular para reducir los eventos cardiovasculares. Y apoyándose en el estudio LEADER, que comparó liraglutide versus placebo y que mostró una reducción de la mortalidad por todas las causas del 15%, recomiendan a liraglutide en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o alto o muy alto riesgo cardiovascular para reducir el riesgo de muerte. De modo tal que, volviendo a este gráfico de la cardiopatía diabética, se observa como en los distintos escenarios 2 familias de drogas, los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de CGLT2, pueden ayudar a reducir el desarrollo de la cardiopatía diabética a través de mecanismos diferentes, pero que se complementan entre sí. Por un lado, los inhibidores SGLT2, reduciendo la precarga y poscarga ventricular izquierda al alterar el volumen de sodio y agua, y quizás algún efecto, como vamos a discutir, cardiológico directo, y los agonistas del receptor GLP-1 al disminuir todas las consecuencias de la hiperglucemia, básicamente como inflamación, enfermedad micro y macrovascular. Es decir, podrían ser drogas complementarias entre sí y por lo tanto necesarias de usar en pacientes con alto o muy alto riesgo o en prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. Y en esta revisión en la que se analizan ambas familias de drogas, se ve que tanto inhibidores de CGLT2 como agonistas del receptor GLP-1 disminuyen el punto final combinado de 3 aspectos: mortalidad total, infarto y ACV no fatal, que también reducen la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas, o por lo menos que en algunos de estos estudios muestran una tendencia interesante. Sin embargo, los mecanismos de beneficio no parecen ser los mismos, ya que mientras los inhibidores SGLT2 han mostrado una significativa reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, los agonistas del receptor GLP-1 han mostrado una significativa reducción de los eventos vasculares agudos, es decir, relacionados con aterotrombosis aguda, como el infarto no fatal y el ictus no fatal. Y de ahí la conclusión de que podrían tener mecanismos de acción complementarios y beneficios que podrían ser complementarios y sumarse para los pacientes en riesgo cardiovascular. En este contexto, y para tratar de explicar cuáles podrían ser los beneficios de estas 2 familias de drogas, en los últimos años ha surgido el concepto de los efectos metabolodiuréticos de los inhibidores SGLT2, donde además de como se ve a la derecha de la pantalla, los relacionados con la reabsorción o excreción de sodio, agua y glucosa,
podrían también tener efectos a nivel hepático sobre el incremento de la energía a partir de los cuerpos cetónicos y por lo tanto incremento de la energía miocárdica. Sus acciones sobre el intercambiador sodio-hidrógeno y la inactividad de estos dos sistemas que podrían tener efectos sobre el remodelado cardíaco y efectos adicionales antiinflamatorios y antifibróticos. Y por el otro lado, los efectos antiateroscleróticos de los agonistas del receptor GLP-1, como vimos que actúan a nivel del intestino delgado cuando son secretadas GLP-1. Esto podría disminuir la inflamación y la deposición lipídica que vimos, la lipotoxicidad mediada por los ácidos grasos libres a nivel miocárdico, generando efectos antiateroscleróticos que aparentemente son independientes de los efectos sobre la pérdida de masa corporal, es decir, del descenso de peso y de la glucemia, y que podrían tener impacto sobre la disminución en el desarrollo de lesiones ateroscleróticas vía inflamación, disminución de la inflamación del tejido ateromatoso, disminución del reclutamiento de los leucocitos, las células T, que hablábamos acerca de la inmunidad adaptativa, el metabolismo del colesterol, el recambio de las proteínas de la matriz extracelular, generando menor fibrosis miocárdico y reduciendo las hemorragias de placa y el riesgo de desarrollar eventos vasculares agudos, tanto cerebrales como coronarios. Lo cierto es que en este metaanálisis en el que se evaluaron agonistas del receptor GLP-1 e inhibidores de SGLT2, se vio que ambas familias de drogas en sujetos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida reducen el riesgo cardiovascular on top de medicación habitual, es decir, que esto es verdaderamente un efecto agregado a los tratamientos convencionales de alrededor del 13 al 14%. Y tenemos hoy muy pocas evidencias para aseverar cuál es su rol en prevención primaria en individuos con múltiples factores de riesgo. Por lo tanto, aún no se pueden recomendar estos fármacos en prevención primaria. Podríamos discutir cuál es su rol en los individuos de alto o muy alto riesgo. El problema es que tenemos hoy en día es que verdaderamente el tratamiento de los pacientes diabéticos en riesgo cardiovascular tiene un enfoque erróneo. En este estudio, que es un registro colaborativo de diabetes, donde ustedes ven, se incluyó una cantidad extraordinaria de individuos con insuficiencia cardíaca o sin insuficiencia cardíaca, donde se ve que más de la mitad y hasta el 70% de los pacientes tenían enfermedad coronaria, que entre el 10 y el 25% habían tenido un infarto, que entre el 12 y el 20% habían tenido una cirugía de revascularización miocárdica, que más de la mitad tenían fracción de eyección preservada y por lo tanto se trata del modelo más clásico de insuficiencia cardíaca en los pacientes cardiometabólicos, que entre el 14 y el 23% tenían enfermedad arterial periférica y entre el 13 y el 15% habían tenido un ataque vascular cerebral. La utilización de insulina y de metformina, drogas lógicas para usar en estos pacientes, eran elevadas, pero fíjense que 1/3 de los pacientes utilizaban sulfonilureas, fármacos que no han demostrado ningún tipo de beneficio en prevención cardiovascular. Entre el 7 y el 8% de estos pacientes con insuficiencia cardíaca usaban tiazolidin-hedionas, drogas que han sido muy castigadas por sus riesgos aterotrombóticos. Y un 15% usaban inhibidores de PP4, que como vimos tampoco han mostrado ningún beneficio en enfermedad vascular o cardiovascular y podrían incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca.
Y las únicas dos familias de drogas que han demostrado beneficios en este contexto, que son los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, son usadas casi en forma insignificante. Bueno, se podría decir que esta publicación es del 2018 y que está desactualizada. Fíjense qué es lo que se observa en esta publicación de hace 1 o 2 semanas atrás. El registro CHAMP-HF, es decir, CHAMP insuficiencia cardíaca. En este registro se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en promedio del 30%, es decir, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que en el 64% de los casos eran portadores de enfermedad coronaria y en un 15% de los casos habían tenido un ataque vascular cerebral o un ataque isquémico transitorio. Es decir, son los pacientes clásicos donde debemos usar fármacos hipoglucemiantes con demostrados beneficios en prevención cardiovascular. Nuevamente, metformina e insulina son utilizadas en una proporción muy elevada. Sin embargo, fíjense que luego y durante 12 meses de tratamiento, las sulfonilureas sin beneficios demostrados en estos pacientes fueron usadas en 1/4 parte de la muestra. Los inhibidores de DPP-4 con los riesgos que ya mencionamos y la falta de beneficios que ya mencionamos son utilizados entre el 10 y el 12%. Afortunadamente en este estudio las tiazolidin, hedionas, son muy poco utilizadas, pero lamentablemente los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 también son muy poco utilizados. Las drogas que deberían utilizarse masivamente en estos pacientes. Así que evidentemente tenemos una disociación entre las evidencias clínicas y lo que ocurre en la práctica médica cotidiana, habitual. Para ir cerrando entonces la presentación, me gusta este esquema muy simple, muy sencillo, pero muy expresivo de lo que debemos hacer los cardiólogos, los médicos que atendemos a pacientes con diabetes. Este es el reporte de la Mesa Redonda de Diabetes Tipo 2 de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se hacen básicamente dos preguntas. La primera pregunta es si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular. Si la respuesta es sí, estos pacientes deben recibir fármacos hipoglucemiantes con evidencias de beneficios cardiovasculares, es decir, agonistas del receptor GLP-1, inhibidores de SGLT2. Si los pacientes no tienen enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular en exceso, debemos evaluar la presencia de hemoglobina glicosilada mayor o no al 7%. Si los pacientes no tienen este nivel de hemoglobina glicosilada, se puede continuar con las recomendaciones de estilo de vida, modificaciones de la dieta y monitoreos regulares. Si los pacientes no tienen enfermedad cardiovascular, pero tienen una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 7%, pueden recibir metformina y se debe considerar drogas hipoglucemiantes con evidencias de beneficios cardiovasculares, especialmente en los pacientes de alto riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Y mi última diapositiva también de este reporte de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se marca la importancia de una correcta articulación entre el médico de atención primaria de la salud, el endocrinólogo y el cardiólogo como especialistas para prevenir las enfermedades cardiovasculares en diabéticos tipo 2. ¿Cuál es el rol del cardiólogo? En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y diabetes no conocida, se debe determinar la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas como selección inicial. Si los datos obtenidos de este laboratorio no son concluyentes, se podría realizar un test de tolerancia glúcida. Recomendar terapia basada en evidencias con inhibidores SGLT2 o agonistas del receptor GLP-1
en pacientes referidos con nuevo diagnóstico de enfermedad cardiovascular o en alto riesgo cardiovascular. Iniciar terapia basada en evidencias con ISGLT2 o agonistas del receptor GLP-1 después de una hospitalización por un evento cardiovascular. Y colaborar con el endocrinólogo y el médico de atención primaria en el manejo de la diabetes tipo 2 y los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el rol del endocrinólogo? Determinar los factores de riesgo cardiovascular, referir para la evaluación de enfermedad cardiovascular si ésta está clínicamente indicada, iniciar terapia basada en evidencias con inhibidores SGLT2 o agonistas del receptor GLP-1 en pacientes referidos con nueva enfermedad cardiovascular o en alto riesgo cardiovascular, y colaborar con el cardiólogo y el médico de atención primaria en el manejo de la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo cardiovascular.